más conocido como el licenciado Redondo. ¿Cómo está, Osvaldo? Buenos días. Vea, ahí está, yo sabía que iba a salir con esa camisa. Yo sabía, acordándose de sus épocas de preuniversitario. Ya, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Pero es universitario, sí, creo que tercero, como tres materias tuve el honor de que usted me esto. Sí, Tuvo oiga, fraterno a toda. acérquese bien su micrófono porque hay como una distorsión en su voz, Osvaldo. Ya, un poco para que la entrevista sea fluida y poder captar todo lo que usted nos quiere decir. A ver, ensayemos nuevamente. Buenos días, ¿usted me escucha? Ahora perfecto, ahora perfecto. Sí, en verdad que me estaba acordando que usted que iba con esa camiseta de Argentina. ¿Qué mundial era? Acordémonos. El año 94, la previa, Estados Unidos, Mundial de Estados Unidos. Vea usted, qué cosa, cuánto tiempo, sí, ya 30 años. Exactamente, 30 años. 30 Vea, años este mes, justamente. vea usted, 30 años, qué gusto haberlo conocido tan joven, Osvaldo, y ver que su desarrollo dentro de la opinión pública y los conceptos que usted vierte son escuchados no solo en este país, sino en buena parte de Latinoamérica, y para nosotros termina siendo un motivo de satisfacción ver a queridos alumnos en estas instancias de la vida. Ya dejándonos de las flores, vamos a las realizaciones y a lo que se está sucediendo en el espectro político. Mire, yo vengo haciendo un razonamiento. A mí no me gusta ponerle nombre a los candidatos todavía, sino ir viendo los espacios que están y los discursos que pueden calar para ver de este análisis quién puede encajar dentro de esta situación. Y lo que yo estoy viendo es a un espacio que aún lo tiene la RC, que puede andar por el 20%, 22%, porque hay una generación que ya ha dejado atrás el tema porque no vivió y está en otro enchufe, está en otra situación, no porque no tengan reconocimiento, sino porque esa generación no alcanzó a vivir lo que otros agradecen. El Partido Social Cristiano está de capa caída, aunque como el ave fénix a veces puede sacar de la manga algún nombre que lo ayude a poner un bloque interesante. La izquierda democrática está recibiendo cristiana sepultura, al igual que Pachacutic. Andan en ese tipo de situaciones porque después de la experiencia de Pachacutic, con haber tenido una bancada importante y no haberla sabido defender ni a la bancada ni a la señora Yori, quedó en mal predicamento. Construye es algo más que un sentimiento que fue por la muerte del señor Fernando Villavicencio, que hoy liderado por la señora María Paula Romo termina siendo para mí casi como que trajeron a un gerente a ver qué pueden hacer con este partido que es lleno de sentimientos y ponerle un poco de ideología. Nos vamos al partido de gobierno, que no es partido, sino a la figura del presidente, que hoy por hoy en ese espacio de gobierno, digamos que quien está en el Ejecutivo tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de tener el ejercicio del poder y las desventajas también de tener el ejercicio del poder que lo puede deteriorar cuando dé un mal paso. Con este espectro que yo le acabo de decir, usted coincide y ve que hay espacios de desarrollo para crear una tercera vía, una opción que huya del extremo, como nos enseñó el doctor Ramiro Larrea Santos. La verdad huye de los extremos y probablemente hoy un buen gobierno va a huir de los extremos. Bueno, reiterando el saludo a toda la audiencia de este extraordinario medio de comunicación. Un gran saludo al director, nuestro director, Eduardo Mendoza Paladines. Yo creo que ya se despertó, ya son 8 de la mañana, debe estar ya arriba. Ya debe estar desayunando, debe estar desayunando. Debe estar desayunando. Un abrazo a Eduardo. 40 años haciendo esto, debe tener ciertos, digamos, privilegios. Y mi agradecimiento como siempre, porque finalmente las personas son productos de quienes lo formaron y usted es uno de ellos, indudablemente. No lo digo porque estoy en micrófono, se lo digo cuando no estoy y seguramente en cualquier momento. A ver, de todo lo que usted ha dicho, que es la fotografía, yo tengo solo una duda, o por lo menos
yo siento que el problema de Pachacutic, más que lo que pasó, porque no creo que fue tan mal, hablemos del ámbito electoral, porque en sus dos últimas experiencias electorales, elección del año 2021, digamos que se quedaron a 3 cuadras de la Alborada de no entrar o a un bloque de Monte Sinaí de no entrar a la segunda vuelta. En la última elección seccional, veamos el parámetro, digamos, de resultados, ¿no? La última elección seccional, la segunda fuerza que obtuvo la mayor cantidad de gobiernos locales, la primera fue el correísmo, la segunda fue Pachacutic. Y la última elección no tuvo participación, precisamente producto de esta serie, de esta pésima, y es verdad, hay que reconocerlo, esta pésima administración del Poder Legislativo que tuvo Pachacutic, que tuvo una extraordinaria participación electoral, producto, desde mi punto de vista, de que vino construyéndose post-octubre del 2019. Entonces, esa fuerza Pachacutic, que no pudo participar, y tal es así que el mismo Yacu Pérez, ya sin Pachacutic formalmente, no llega ni al 4%, es una fuerza que para mí tiene un factor determinante, que va a ser la participación o no de Leonidas Issa como candidato presidencial. Yo lo veo deshojando mucha margarita, y en estas cosas hay que ser contundentes. En eso rescato un poco a Henry Cucalón, por ejemplo, amigo de esta casa, amigo mío, que usted lo ve, ya el tipo dice, yo quiero ser el primer servidor de la patria. Bueno, ya te da una certeza, este va a ser candidato. ¿Con quién no? Eso lo vemos en el camino. Entonces siento que a Pachacutic le falta esa definición de parte de Issa. Entonces Issa, quizás en eso se parezca a Nebot, ¿no? Cuando le dicen a Nebot, tú debes ser el candidato, el tipo, no, pues yo estoy cómodo aquí en mi casa, alguien va a venir, alguien querrá ser candidato y tendrá el suficiente músculo político, financiero para efectos de lograr un bloque de 18 asambleístas de 15 a 18, que es lo que hemos obtenido en las últimas 4 elecciones. Entonces, ojo con Pachacutic, va a depender mucho de la candidatura o no de Leonidas Issa. Por otro lado, efectivamente un correísmo que tiene un gran segmento de la población que representa un pasado que fue mejor, y que hoy por hoy es uno de los, es quizás el opositor más fuerte del gobierno. El gobierno se ha decidido a hacerlo su gran opositor, pero muy golpeado también por esta campaña, por un lado de quererlos endilgar, etiquetar como narcotraficante, brazo del crimen organizado. A mí me parece que es un exceso, pero finalmente son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que terminan generando un efecto, pero indudablemente es una de las fuerzas, es la más fuerte, creo yo, y indudablemente va a ser un gran protagonista. En el caso del gobierno, yo siento que Noboa y su mínima estructura, que básicamente es una extensión o es como su fuero corporativo, su gente de confianza, que está como en licencia con, digamos, con sueldo, que está con una comisión de servicios a la inversa, en vez de lo público a lo público, de lo privado a lo público, que está en esta lucha de, digamos, de hacer de que el gobierno no sea un gobierno de transición. A mí me parece que eso es lo que está peleando el gobierno. Tratando de no ser un gobierno de transición, y eso es complicado, porque si bien es cierto, y esto hay que ser honestos intelectualmente, el gobierno heredó esta situación espantosa, lamentablemente, bueno, yo no siento por lo menos contundencia en determinados campos, en determinados resultados, y obviamente la credibilidad se va minando, pues no puedes mentir una vez, 2 veces, pero ya reiterativa, compulsivamente en determinados temas que son fáciles de corroborar, de contrastar, eso te va desgastando de a poco. Y lo de fondo, creo yo, lo más grave, la terrible, querido maestro, situación del país. El país con el más violento del mundo, que no está en guerra, el país con la tasa más alta de niños asesinados en un país que no está en guerra, la primera la tiene Israel, lamentablemente, contra el Estado, bueno, en la comunidad palestina. El país que tiene la tasa más alta de deserción escolar de Latinoamérica, que eso es una brutalidad, la gente no tiene idea de la connotación, la gravedad de este tema. Un país, digamos, con 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Esto es espantoso, querido Ramiro. Durán, la más violenta del mundo, y en ese pelotón perverso, macabro, está Manta, está Puerto Viejo, Machala y Guayaquil. Solo un dato adicional. Lazo recibe a Guayaquil ni siquiera entre las 1000 más violentas del planeta, y le trae 8ª. Y la culpa es de un gobierno de hace 8 años. Esas son las cosas que a mí, sin ser militante, simpatizante, contratista, en lo absoluto, sino analista, me preocupa mucho. Entonces, en ese Ecuador, sumado a la situación brutal que vive la clase media, una clase media liquidada e ilíquida, que es la que consume, una clase media que está sin consumir,
Por un lado usted tiene a las clases populares vacunadas por el AMPA, por otro lado la clase media perseguida por la banca. Entonces es una situación muy, muy complicada y se me escapan algunos factores, algunos ítems, lo cual hace una reflexión, y esto es lo que yo vengo como Isaías en el desierto repitiendo en varios espacios, el hecho de la ausencia de un proyecto nacional. Hasta ahora yo no escucho a ninguno de los aspirantes y algunos amigos, pero una cosa es la amistad entrañable que tenemos de décadas con muchos, con muchas, pero otra cosa ya es el tema de cuando quieres administrar la cosa pública, que podemos estar al sujeto del criterio público. Siento la ausencia de la presentación de un proyecto nacional. Siento un correísmo muy parecido al roldosismo en el contexto de los 90, de que el regreso del líder era la agenda más importante. Siento una derecha que está dividida entre jugadores de póker, que están viendo quién tiene mejores números para que no regrese el cuco. Y no percibo, quizás Pachacuti, en lo equivocado que puedan estar o no, con el error que ellos creo que cometen, que todavía no se proyectan con una fuerza más plural, menos étnica, quizás más moderada. Pero yo no siento a la fecha, a la hora, con este diagnóstico terrible del país, nadie, ni siquiera el gobierno, que nos presente un proyecto nacional que nos plantee la solución a los grandes problemas, porque el tema es grave. Mucha gente cree que la justicia, la policía es una banda más, lo cual es terrible. Entonces, en ese escenario no hay contundencia todavía de parte de los actores políticos o los quienes aspiran a dirigir los destinos del país. Osvaldo, aquí no va a ser como Isaías en el desierto, porque aquí sí lo van a escuchar. Esta radio tiene mucha audiencia, así que sí lo van a escuchar. No se preocupe. Segundo, vea, yo escucho con respeto lo que usted dice y el diagnóstico termina siendo trágico. Por eso yo digo, ¿quién carajo en su sano juicio quiere ser presidente de este país si lo que va a resumir casi es una quiebra moral, una quiebra de seguridad y una quiebra económica? Entonces, yo siempre reflexiono así y veo, yo lo que voy a discrepar es con el tema Pachacuti. No estoy discrepando con los resultados que tuvo, sino con el comportamiento que tuvo cuando tuvieron en su mano el poder y no lo supieron ejercer. Se dividieron, totalmente, lo fraccionaron, y la señora Yori no supo estar a la altura del cargo que se le entregó. A eso es que yo me refería. Al señor Isa yo no lo veo, yo lo veo como un pendenciero. Yo no lo veo como un candidato a presidente siquiera. Él es un pendenciero, ya, por todo lo que ha hecho y todo lo que representa. Yo creo que en Pachacuti hay gente más honorable e inteligente y preparada que pueda liderar la justa causa que ellos representan, y no este señor que termina siendo, lo que digo yo, un pendenciero. Con estas dos aclaraciones que le he hecho, yo quiero que usted me describa por qué. Yo tengo mi lectura, pero quiero la suya. ¿Por qué el presidente Noboa comienza una dimes y diretes con el alcalde de Guayaquil cuando el alcalde de Guayaquil ha dicho que él no quiere ser candidato y que él no quiere ni siquiera la reelección? Se está buscando que un tonto útil, con quien pelear, con quien le haga sombra, con quien le dé un motivo para simplemente no tener que pelearse con la gente de la asamblea que, y en esto es mi opinión y de mi cosecha, se pelea en lo que le da la gana y se reconcilia cuando le da la gana, porque solo tienen que encontrar un interés de uno y otro para sentarse a conversar, que es lo que tienen que hacer. Solo una pequeña, no, ni siquiera aclaración es la palabra, sino una opinión. Finalmente esos son espacios de eso, de opinión. Correcto. Hay una diferencia entre este Pachacuti, lamentablemente, que es mi amigo Marlon Santi, que yo he estado en Sarayaco, en su casa, conozco la Amazonía y conozco el movimiento indígena. De hecho, mi tesis doctoral, que estoy ya casi concluyéndola, es justamente un estudio del proceso de construcción del poder del movimiento indígena justamente después del 19. Y en ese contexto hay una gran diferencia entre este Pachacuti y el de Marlon. ¿Sí? El de Guillermo, porque yo los trato por su nombre, también conozco a Guillermo Churuchumbi. La diferencia entre el Pachacutic de Marlon y Cecilia Velázquez es que este Pachacutic yo sí siento que no hay un bloqueo tan fuerte para llegar eventualmente a un entendimiento con el correísmo en una segunda vuelta. Ahí no vislumbro un nulo ideológico o algo por el estilo, lo cual ya es una ventaja para la izquierda o para el correísmo, o a la inversa, quién sabe. Y lo otro, ahí sí, bueno, yo prefiero
cuando estudiamos el proceso de paz colombiano, cuando hablábamos de la UP, por ejemplo, la Unidad Popular, un partido, bueno, eso es otro tema de otra discusión, es preferible, al menos desde mi punto de vista, tenerlo ahí. O sea, yo quisiera verlo 1.000.000 de veces en el Parlamento o en el ejercicio público que en las calles, porque al final esa es la democracia y al final la procesa social no se la puede invisibilizar. Ahora, en el caso del gobierno... Yo preferiría no verlo ya, pero allá usted que lo quiere ver en la asamblea. Claro, esa es la democracia, el Ecuador es mucho más grande que nuestros micrófonos, lo digo con respeto, con respeto. Yeah. Entonces, hay varios Ecuadores, y eso me enseñó usted en la universidad. Hay muchos Ecuadores, cruzamos el puente y digamos, pues no, hay muchísimos Ecuadores. Y un saludo otra vez, Eduardo. Ahorita pensé en ese Ecuador, que Eduardo ahorita... Siempre recuerdo ese pan, no sé dónde lo compraban ahí en el estudio de la Kennedy. Siempre llegaba un pan que no tengo idea de dónde lo sacaba la persona, creo que era pan de canasta, de Monte. Eric, qué rico. Eric. Ah, el de Eric era, qué rico pan. Bueno, sobre la bronca, a ver, ojo que ya tienen, vamos a hablar coloquialmente, una pica vieja, digamos, desde la campaña. El presidente de la República, creo que es abogado, que no tengo idea cuál es su formación académica. O sea, sé que es preparado, pero no sé cuál es. Bueno, no llamamos por los títulos, sé que Daniel, vamos a llamar por su nombre. Magister en algo. Bueno, Magister. En todo caso, es más complicado saber pronunciar su segundo nombre que saber sus títulos, pero el margen de eso es el presidente. Es el presidente. No, pero a mí me da un gusto ver a la mamá del presidente, a la doctora Anabel, un saludo, que es una dama, cuando dice con ternura el segundo nombre de su hijo y lo explica. Pero bueno, en todo caso, esos son las madres finalmente. No creo que es la mejor parte de siempre los candidatos. Yo veo a la madre de Correa, a la madre de Glass, a la madre de los políticos siempre es la mejor parte, creo. Y conocí a la madre de Jaime Nebot, que no falleció, no hace mucho falleció la señora. A ver, yo creo que el problema de fondo es que ellos ya cargan una pica vieja, digamos, ¿no? El presidente de la República, recordemos, cuando era candidato, creo que eran fiestas de octubre, Juliana, de octubre fueron, el presidente no va a la invitación y según el alcalde actual, en esa época candidato, le había armado una comparsa, yo que sé, un meeting a una cuadra y eso distorsionaba el sonido de la sesión solemne. Esa es la versión del alcalde, pues, ¿no? Desde ahí ya empezaron mal. De ahí entenderá que hay muchos intereses inmobiliarios y es complicado manejar una ciudad muy difícil. Y ojo, no estoy haciendo ningún tipo de afirmación de tráfico de influencias, pero obviamente tiene que haber una conexión desde lo público, desde lo privado, entre gente con tanto poder. Ya había un rompimiento. Entiendo que tuvieron un acercamiento, se reunieron. Posteriormente hay otro distanciamiento, y esto es irónico, ¿no? Esto es hasta gracioso porque entiendo en algún momento como que la prefecta tuvo más ganas de ser, más que ser, prefería ser más sobrina de Isabelita que militante de la revolución. En algún momento no tuvieron ese como distanciamiento y como que a él no le hizo gracia, ¿no? Hubo un quiebre ahí. Eso como que agravó la situación. Luego como que tuvieron otro acercamiento más y de ahí quedaron como congelados. Y finalmente vino el punto de quiebre, vino lo de Barcelona. Obviamente yo no voy a opinar de ese tema porque no tengo idea del tema de directiva, que era, que no era. Ahí fue de punta de lanza el ministro Bushmer. Y bueno, ya sabemos la historia. Y finalmente lo de la garantía soberana, que a mí sí me pareció, bueno, también quizás sean estilos, ¿no? Y bueno, Aquiles es el clásico guayaco, digamos. Entonces Aquiles como que creo que se le fue la lengua un poco, dijo que sí, que ahí creo que algo dijo, no recuerdo la palabra exacta, pero habló del ministro de Economía. Parece que eso como que, todo sin razón, ojo, yo creo que fue un tema de formas y desde ahí el tema se ha... Y finalmente lo que pasa en este país, pues no, que los organismos de control son CNE, árbitros, son herramientas. Aquí la fiscalía hace de árbitros, CNE, de todo. Entonces, ahí está ese problema. Yo no creo que sea electoral, a mí me parece ya que es un tema personal. Y el presidente no es alguien muy, digamos, paciente, ¿no? Recordemos que a su esposa con un niño de meses, su hija le puso un poco de juicio. Entonces, no, si no tiene contemplaciones, digamos, con la madre de su hijo, calcule usted con los rivales políticos. Y ya hemos visto lo que ha pasado con lo que pasó con Alondra Santiago, me parece una brutalidad lo que pasó con la invasión de la embajada en México, que esa es otra brutalidad, que creo que es el primer caso en el mundo occidental de la toma de una embajada en el siglo XXI, que ya es materia de estudio, pero no positivo. Fíjese usted, cuando hablamos del Ecuador en otros foros, yo escucho que hacen la comparación de Suiza, la típica, Suiza tiene la flota naviera más grande y no tiene barcos, no tiene puertos, no tiene mar. Suiza produce el mejor chocolate del planeta y no cultiva cacao. Ecuador no produce cocaína y es el más grande exportador del mundo. O sea, así estamos en este momento en el Ecuador. Entonces, en esa circunstancia, estamos en un país en que finalmente
eso es lo que hay, esa es la clase política, y me parece que es un problema bastante personal entre ellos dos, y honestamente ya si llegan estas instancias de irse a la fiscalía, a todos ya nos están llegando videos de WhatsApp digamos de contraataque de un lado y del otro, y eso al final nos hace perder a los ciudadanos. Entonces ojalá el presidente, y ese es el rol del ministro de Política, que entiendo es la doctora, creo, no me queda claro quién es quién y qué hace qué, porque un día veo Luque de Energía, luego Obras Públicas, un día la UNES de Policía. Creo que ahí debería ser el ministro de Política, y ese es uno de los grandes problemas del país, no tener actores divergentes, digamos, que puedan, o emergentes, pero esa es la palabra, que puedan como mediar. A veces es la conferencia episcopal, pero yo creo que debería aparecer algún mediador, en este caso, quizás lo hubiera sido su abuelo, toda la gente que lo conoció me habla de un hombre extraordinario, un prohombre, pero lamentablemente no existe en este país hoy una figura que pueda, digamos, mediar, porque al final del camino el presidente de la República y el alcalde de la ciudad más grande del país no deberían tener otra relación que no sea de trabajo mutuo. Yo rescato algo antes de darle paso a mi compañero Javier Segarra, que va a continuar con la entrevista, Osvaldo. Cuando usted dijo grandes intereses inmobiliarios, yo sostengo que a una persona que tiene el poder político no hay que darle el poder económico, o viceversa. La persona que tiene el poder económico no debe tener el poder político. Son incompatibles per se, y lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo, porque eso no debe de ser. Le paso a Javier Segarra, Osvaldo. Gracias. Totalmente, más o menos cuando dicen los ricos no roban, no roban como ricos. Hola Javier, buenos días. Mi querido y estimado Osvaldo, ¿cómo le va? Buenos días. La única pregunta que tengo, y es que es este tema del tablero político que tenemos ahora. No hay nada definido, obviamente, pero seguimos en este país teniendo candidatos a la presidencia como comprar libra de papas en el mercado. O sea, yo no termino de entender esto, créame. ¿Cuál es el interés de llegar a la presidencia de la República de sectores o de candidatos, con todo respeto lo digo, que no tienen opción alguna, estimado Osvaldo? Querido Javier, un gran saludo, y es anecdótico, ¿no? Esa referencia o esa formación que yo recibí en el ámbito político, jurídico de Ramiro Cepeda, mi hermana y algunas primas mías la recibieron de usted en las aulas universitarias también, desde el ámbito del periodismo. Así que siempre es un gusto ver este panel con maestros, ¿no? Que han visto prácticamente el siglo XX en su gran parte y este siglo. Así que es un honor para mí que usted me entreviste, Javier. Gracias. A su pregunta, yo le respondo lo siguiente. Aquí sí, en esto yo tengo una respuesta con los diferentes colegas que se hacen la misma pregunta. Yo ahí sí creo que el problema no es de cantidad, de si son 10, 15, 20, 30. Si ustedes, claro, el sistema blinda, más que el bipartidismo, las dos opciones en Estados Unidos, pero hay 200 opciones para votar en los Estados Unidos, ¿no? Pero yo no creo que es un tema de cantidad de candidatos, creo que es un problema de calidad de los contenidos, y un ejemplo de eso, indistintamente para mí si son 3, 2 o 20, es, una vez más, la ausencia de un proyecto nacional. No tenemos ahorita una política exterior desastrosa, una política de seguridad en base a los resultados terrible, una política económica. Ecuador todavía no retorna a los niveles de la pandemia, ya toda la región lo hizo. Entonces, creería yo que el problema, insisto, no es un tema de cantidad. Claro, el ego, supongo yo, la norma, ahí sí ya hay algunos expertos en este espacio que han venido, sobre todo expertos en derecho electoral, como el doctor Carlos Aguiñaga, hay algunos que nos podrían explicar un poco el tema de cuáles son los requisitos, la forma, pero desde mi lectura, insisto, el problema no es de cantidad, no es un problema cuantitativo como cuando hacíamos la tesis en la universidad, sino un problema cualitativo. Creo que es un tema de conceptos, creo que es un tema de contenidos, creo que es un tema de presentarle al país contundencias y certezas en función de lo que piensan hacer en un país que para mí necesita urgentemente la conducción de una persona que tenga la capacidad de gestionar, de resolver, de comandar, de mandar y de dirigir a la patria en uno de los momentos, para mí, querido Javier, más complicados de nuestra historia. Para mí esta es una crisis casi como la del siglo XIX, a finales de los 80 de ese siglo, cuando casi el país se desintegra, casi había 4 gobiernos, Perú y Colombia ya estaban conversando, bueno, yo con Guayaquil, tú con Quito, ¿quién se queda con Esmeraldas? Así de grave, yo lo veo así de grave, está sucediendo en el Ecuador. Temas de los que nadie habla, por ejemplo, Javier, usted es periodista, pero toda su vida también ha hecho reportería,
investigación, periodista de barricadas con sus alumnos. Oiga, nadie habla de los desplazados de la violencia. La cantidad de personas, usted converse con cualquier persona del sector inmobiliario, no los, digamos, los empresarios, las vendedoras, los corredores, la cantidad de personas, sobre todo del segmento medio para arriba, digamos, en términos de estrato económico, de Quevedo, de Babahoyo, de Esmeraldas, hay desplazados por la violencia en el Ecuador. Eso es terrible, de eso no se habla. Otro tema que es gravísimo, y aquí se lo digo a usted con cariño y respeto, y a mi maestro también, Ramiro, el silencio de la academia, Javier, es terrorífico. El silencio de la academia, otrora bastión, salvo la rectora de la Universidad de Cuenca, no recuerdo su nombre. O sea, este es el país más inseguro del planeta. Sí. Este es el país que tuvo la peor respuesta de la tasa más alta de mortalidad COVID del mundo. De eso tampoco nadie habla. Ojalá algún día eso no quede en la impunidad. Entonces, la situación del país es particularmente complicada, como para mí, en mi opinión, preocuparme si son 20 días o 15, porque a mí lo que me aterroriza es que ninguno hasta ahora nos pega el manazo en la mesa, nos dice sígueme o síganos, que vamos a tener este proyecto, este planteamiento a la nación. No importa ni siquiera lo ideológico, si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro. Mire, para mí el gran problema del Ecuador es la ausencia de Estado. El problema del Estado destartalado, el Estado débil, el Estado desfinanciado, esta tontería producto de marcos conceptuales en estos jóvenes formados por videos de YouTube, de este chicolaje, de Milei, esa chifladura de que el Estado debe desaparecer. Ya ve usted lo que pasa en el Ecuador. Entonces yo pongo como ejemplo a la derecha el caso del ingeniero Febres Cordero. Claro. El ingeniero Febres Cordero, siendo un hombre de derecha, recuerde usted cómo el Ecuador estaba infestado del cartel, ¿se acuerda? Otro de León. Febres Cordero creía en el Estado. Estando rodeado de talibanes, pues en esa época él tenía a Alberto Bajín de 30 años, a Panchito Suet, que Dios lo tenga en su gloria, un gran hombre que tuve el honor de ser su amigo. Tenía gente muy ortodoxa, muy dura, y sin embargo él lideraba y le daba al Estado el rol que necesita. Eso es lo que creo que tenemos que exigir a los candidatos. Y eso es lo que no hay. Estimado Osvaldo, agradecerle por haber estado con nosotros en la plataforma de I99 en este diálogo, analizando el tema político electoral de nuestro país. Que tenga una buena mañana y buena semana. Un abrazo a la audiencia y buen provecho a Eduardo, que seguramente nos está escuchando con este cafecito. Un abrazo, Eduardo, y a todo el equipo. Gracias, Osvaldo Moreno, quien es consultor político a propósito de toda esta situación que se viene generando en los últimos